En el umbral de un mundo donde la oscuridad y la leyenda se entrelazan, emerge una figura que trasciende el mero concepto de un antihéroe. Es el epicentro de un universo donde cada acción desencadena una reacción letal, donde su nombre solo suscita respeto y temor. Este es el mundo de John Wick, el asesino cuya historia va más allá de la simple narrativa de un cómic. Pero ¿quién es realmente John Wick? ¿Cómo un personaje puede incitar una mezcla tan intensa de admiración y miedo? En este viaje exploraremos las profundidades de su origen, desentrañando las capas que componen su esencia. Desde su nacimiento, pasando por los momentos que definieron su camino, hasta convertirse en el fantasma que conocemos hoy. John Wick no solo es un nombre, es un eco en los corredores del poder y la venganza. Su leyenda es un laberinto de historias, algunas bañadas en sangre, otras en misterios no contados. Cada paso que dio, cada decisión que tomó, lo llevó a ser más que un hombre, una fuerza imparable, un mito viviente en el mundo clandestino. Aquí, en este relato, no busco glorificar la violencia ni ensalzar un mundo sombrío, pero busco entender la complejidad de un personaje que, como un espejo oscuro, refleja las facetas más profundas y a veces perturbadoras de la naturaleza humana. En este viaje descubriremos cómo John Wick se convirtió en el asesino más temido, en un ícono que desafía los límites entre la realidad y la ficción, entre el hombre y el mito. Prepárense para adentrarse en un relato donde cada detalle cuenta, donde cada sombra esconde una historia y donde el nombre de John Wick resuena como un susurro en la noche, prometiendo una historia tan cautivadora como peligrosa. Yo soy el documentalista y esto es la leyenda de John Wick. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Orígenes del personaje. En el corazón de la leyenda de John Wick, o mejor dicho, Yardani Jovanovich, yace una historia no contada de orígenes oscuros y un destino forjado bajo circunstancias extraordinarias. Este hombre, conocido por su letalidad y código moral implacable, comenzó su viaje como un huérfano acogido por la enigmática organización criminal de los Rush-Karoma. Desde los primeros años de Yardani, la organización lo moldeó, no solo enseñándole a sobrevivir, sino a destacar en un mundo clandestino. Su infancia, lejos de ser ordinaria, estuvo marcada por el rigor y la disciplina de un entrenamiento que superaba los límites de lo imaginable. Cada día, cada prueba, era un paso más hacia la transformación del niño en el asesino que el mundo llegaría a temer. Pero, ¿qué implica realmente ser criado en el seno de una organización criminal tan poderosa? La vida de Yardani estuvo impregnada de lecciones brutales sobre lealtad, poder y supervivencia. En este ambiente se forjó su carácter. Un carácter que más tarde se manifestaría en su búsqueda de venganza y justicia personal. La identidad de John Wick, escondida tras el nombre de Yardani Jovanovich, revela capas de complejidad en su personaje. No es solo un asesino,
es un producto de un pasado lleno de violencia, honor y un profundo sentido de pertenencia. Un pasado que, a pesar de su naturaleza sombría, le otorgó habilidades y un código ético que lo distinguen en el mundo del crimen. Descubrir los orígenes de John Wick es explorar un relato de supervivencia, lealtad y transformación. Es entender cómo un huérfano bajo la tutela de los Rus-Karuma se convirtió en una leyenda viva, un hombre cuya mera mención evoca temor y respeto. Esta es la historia de cómo Yardani Jovanovich se convirtió en John Wick, el asesino más temido en el inframundo criminal. El camino hacia la leyenda. La odisea de John Wick, conocido en sus inicios como Yardani Jovanovich, se entrelaza con el destino y la tragedia, forjando una leyenda que trasciende la ficción. Nacido en Bielorrusia, huérfano y adoptado por los Rus-Karuma, una organización criminal encubierta como grupo étnico, Jun fue entrenado en las artes oscuras del asesinato en Nueva York. Su infancia y adolescencia, envueltas en el rigor de la disciplina y el arte de matar, lo prepararon para un camino sangriento y solitario. También conocido como Baba Yaga o el hombre del saco, por su habilidad para asesinar con una eficiencia casi sobrenatural. Wick se convirtió en el principal ejecutor del sindicato criminal ruso en Nueva York, liderado por Viggo Tarasov. Aquí, John desarrolló relaciones complejas con figuras claves en el inframundo criminal, tejiendo una red de alianzas y enemistades que definirían su futuro. El giro dramático en la vida de John Wick llega con Helen, su amor perdido. Al enamorarse, intenta dejar atrás su pasado violento, pero el destino tiene otros planes. Tras la muerte de Helen, un acto despiadado contra su último vínculo de la humanidad, su perro Daisy, desencadena una ira implacable en John. Este evento marca el regreso de Wick al mundo que había jurado dejar atrás, buscando venganza contra aquellos que desgarraron su frágil paz. La trama se complica cuando Santino D'Antonio, aprovechando una antigua deuda de sangre, arrastra a Wick de nuevo a las profundidades del crimen. La misión: asesinar a su propia hermana para ascender en el poder. Este acto lleva a John a un conflicto aún más profundo con el mundo criminal, desafiando las reglas y desencadenando una cacería masiva contra él. El Continental, un hotel de lujo y santuario para asesinos, juega un papel crucial en la saga de Wick. Este lugar, regido por un código de conducta que prohíbe la violencia en sus instalaciones, se convierte en un refugio y en un campo de batalla para John. Al romper la regla más sagrada del Continental, asesinando a D'Antonio dentro de sus muros, Wick se convierte entonces en un paria, excomulgado del mundo criminal que alguna vez fue su hogar y campo de juego. Esta narrativa no solo cuenta la historia de un asesino despiadado, sino que revela la lucha interna de un hombre atrapado entre su deseo de redención y las ataduras de un pasado violento. John Wick, más que una leyenda, es un reflejo de la complejidad humana, un personaje forjado en la tragedia, moldeado por el amor y definido por la venganza. Habilidades y estilo. John Wick, un hombre sinónimo de eficiencia letal y precisión implacable. Sus habilidades, perfeccionadas en los oscuros recovecos del mundo criminal, lo convierten en un asesino de leyenda.
maestro en artes marciales, un genio en el manejo de armas de fuego y un estratega en combate cuerpo a cuerpo. Wick es una fuerza imparable. Su capacidad para improvisar y utilizar el entorno a su favor lo hace aún más peligroso. Pero no es solo su habilidad para eliminar objetivos lo que lo distingue. Es su capacidad para pensar rápido, adaptarse y superar obstáculos inimaginables. El vestuario de John Wick es tanto una declaración como una herramienta. El icónico traje negro, más que una elección de moda, es una armadura en la batalla. Diseñado con materiales resistentes y con tecnología oculta, protege a Wick mientras mantiene una apariencia elegante y sofisticada. Este traje no solo refleja su profesionalismo y su enfoque en la misión, sino que también simboliza la dualidad de su vida. La elegancia en medio del caos, la civilidad sobre la brutalidad. La apariencia física de John Wick es otro aspecto clave de su personaje. Su figura atlética y su mirada penetrante reflejan su determinación y su fortaleza interna. Cada cicatriz, cada marca en su rostro y cuerpo, cuenta una historia de batallas pasadas, de pérdidas y supervivencia. Su apariencia es un reflejo de su alma, endurecida por el dolor y la pérdida, pero aún capaz de humanidad y compasión. Entrenamiento y carácter. El entrenamiento de John Wick es una amalgama de disciplinas letales. Desde su juventud, fue moldeado por los Drush Karuma en artes marciales mixtas, manejo de armas y tácticas de combate. Esta formación, más allá de lo físico, templó su mente para enfrentar y superar cualquier desafío. Su entrenamiento se enfocó en la eficiencia, la precisión y la adaptabilidad, convirtiéndolo en una máquina de combate casi perfecta. En cuanto a su carácter, Wick es un estudio de contrastes. Por un lado, muestra una determinación inquebrantable y un enfoque casi monástico en sus objetivos. Es leal a su código personal, lo que demuestra integridad y honor en un mundo donde estos son escasos. Sin embargo, este mismo código lo lleva a una senda de violencia y venganza, reflejando su incapacidad para escapar de su pasado y sus tendencias autodestructivas. Psicológicamente, John Wick es un personaje profundamente complejo. A pesar de su exterior frío y calculador, alberga un profundo dolor y tristeza por las pérdidas sufridas. Esta dualidad entre el asesino impasible y el hombre atormentado por el dolor es lo que lo hace fascinante y temido. Su lucha interna entre el deseo de paz y la necesidad de justicia violenta es un reflejo de su entrenamiento y su entorno, así como su naturaleza intrínsecamente humana. El universo de John Wick. El universo de John Wick está lleno de relaciones y reglas no escritas. Un mundo donde el honor y la traición caminan de la mano. En este cosmos, el Continental emerge como un santuario sagrado para asesinos. Un lugar donde las guerras se detienen y las reglas se respetan. Aquí, John interactúa con figuras clave como Winston, el enigmático gerente, y Sharon, el leal conserje, quienes representan la fina línea entre la civilidad y el caos. Este mundo es regido por el Alto Mesa, un consejo clandestino que dicta las leyes en las sombras. Wick, a través de sus acciones, desafía constantemente su autoridad, tejiendo una compleja red de alianzas y enemistades. Cada personaje que John encuentra, desde el astuto Bower King hasta el implacable Santino de Antonio, añade capas a su historia.
revelando un universo donde cada acción tiene un precio y cada favor una deuda. En este mundo, los asesinos no son meros criminales, son artistas de la muerte, cada uno con su propio código y estilo. Las armas, los trajes y los códigos de honor son tan importantes como las balas que disparan. Es un mundo donde la estética y la ética se entrelazan, donde la belleza y la brutalidad coexisten. Influencia y legado. El personaje de John Wick, una creación original de Chad Stahelski y David Leitch, escrita por Derek Kolstad, se ha grabado profundamente en la cultura popular. A pesar de no estar basado en ningún cómic o novela gráfica previa, su impacto se extiende más allá de los fanáticos habituales de las películas de acción, resonando en una audiencia más amplia gracias a su intensa y realista lucha y habilidades de supervivencia. John Wick se ha convertido en un ícono, representando la dualidad moral y la lucha interna que enfrentamos en nuestras vidas. Wick, como personaje moralmente gris, refleja una versión dramatizada de lo que muchas personas desearían hacer con su ira y dolor. La audiencia se identifica con él, perdonando sus acciones extremadamente violentas y decisiones moralmente cuestionables, ya que están impulsadas por algo más que el simple deseo egoísta o el odio. Este tipo de personaje se ha convertido en un modelo a seguir para la próxima generación, alejándose de los héroes tradicionalmente virtuosos y unidimensionales. Los creadores de John Wick se inspiraron en una amplia gama de influencias culturales y cinematográficas, desde los spaghetti westerns de Sergio Leone hasta las películas de las artes marciales y la estética de los cómics. Estos elementos se fusionan para crear un estilo visual único y una narrativa intensa. La influencia de las leyendas artúricas y los mitos griegos y romanos también se refleja en los personajes y la estructura del mundo de John Wick. John Wick, más que un personaje, es una entidad que encapsula la eterna lucha entre el bien y el mal, la redención y la venganza. Su complejidad radica en su capacidad para ser a la vez un reflejo de nuestras propias batallas internas y un escape a un mundo donde la justicia se obtiene con las propias manos. Su atractivo perdura porque representa esa parte de nosotros que ansía coraje frente a la adversidad, incluso cuando esta lucha es moralmente ambigua. La leyenda de John Wick no solo se ha influenciado en la cultura popular, ha cambiado nuestra percepción de los héroes y antihéroes. Su historia nos obliga a cuestionar nuestras propias nociones de justicia y moralidad, ofreciendo un espejo a nuestras propias dualidades. John Wick, en su esencia, es un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros de la humanidad existe la posibilidad de honor. John Wick es más que un personaje de ficción. Es un símbolo de la complejidad humana, un faro en un mundo turbulento que nos enseña que, a pesar de todo, podemos encontrar nuestra propia visión de la justicia y la paz. Su legado perdurará, no solo en las pantallas, sino en el corazón de la cultura y en las mentes de quienes buscan comprender la complejidad de la condición humana. Yo soy el documentalista y esto fue la leyenda de John Wick.